Vamos a presentar al invitado de hoy. Checho presenta al Chacho. Una dupla. Me encanta el Chacho. Estamos hablando del diputado Álvaro Rodríguez Hunter, porque es inglés, ¿no? Hunter. No, yo le digo Hunter, pero claro, yo le digo Hunter nomás, pero está bien como lo estás pronunciando. Y cazador. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, es una tristísima noticia la que te ha llevado los medios en los últimos días, porque tiene que ver con que fuiste el impulsor del proyecto de ley, la ley Amber, que está legislada, se legisló en septiembre del año pasado, pero no se ha reglamentado. Entonces quiero saber si tú crees que se debió haber aplicado y debieron haber sonado esas alertas que establecía la ley. Mirá, primero que nada, alguna precisión. Primero, gracias por el espacio, y acá mismo estuve con ustedes contando acerca de esta ley en particular, así que creo que la conocen. La ley se aprobó en septiembre, en octubre quedó promulgada, con lo que hay que explicarle a la gente también que después que está promulgada cualquier ley es de aplicación. Y es de aplicación en todo el territorio nacional, lo establece el Código Civil. Después se reglamentó el 28 de noviembre. Pero la reglamentación de la ley no quiere decir que quede activa. Y ahí es donde creo que como sociedad, como país, dejando de lado, vamos a decir, quién está en el gobierno, quién fue, porque yo creo que acá es donde tiene que haber un trabajo en conjunto, tiene que haber una coordinación entre Fiscalía, el Estado, convenios con las compañías de teléfono para que nos llegue al WhatsApp o al mensaje, como funciona en todas partes del mundo, el aviso de aeropuertos, puertos, a peajes, en un montón de situaciones que pueden ser, porque está expresamente establecido que en caso de secuestro la alerta funciona, en caso de trata, en caso de desaparición, ni que hablar en temas de salud mental y adicciones, que hoy lamentablemente nos vamos a empezar a enfrentar cada vez más a este flagelo. Yo venía, vamos a decir, en forma silenciosa presionando para que se implemente cuanto antes la alerta, porque esto que viene pasando y que va a seguir pasando, vi que en algún momento nos íbamos a pechar como país. Me tocó la experiencia de ir a otras partes del mundo donde funciona y funciona muy bien, y es una herramienta que la utiliza no solo la policía, porque hay que tener algo bien claro: cuando se desaparece un niño o adolescente, por más fuerza policial que tenga, es mucho mejor tener, en este caso, 3 millones de uruguayos con la imagen, prestando atención, que solo a la Policía Nacional. Entonces creo que ahí lo que falta es coordinación, que se implemente la alerta correspondiente, que a su vez los medios de comunicación, porque a ustedes mismos, cuando se le da un caso de esta característica, no saben si pueden difundir la imagen del menor o no. La alerta lo que implica que un padre, madre o tutor firme... Yo quería preguntarte eso. ¿Qué implica la alerta? Porque en este caso, si es por eso, a juzgar por ese punto, sí se aplicó. Se conocieron la cara de los niños y la cara del victimario también. Totalmente, pero acá lo que es importante después, ¿no? es el bueno, tiempo. A eso iba. Acá lo que es importante... el error estuvo en que se aplicó tarde. Por eso la denominación alerta. Exactamente, tiene que ser lo más rápido posible. Se demoró. No solo se demoró, sino que no están las coordinaciones realizadas. Si vos mirás la información que se emite, no cumple con la ley, no dice alerta Amber Uruguay, no dice un montón de parámetros que está establecido en la ley. No se coordinó ni siquiera con los centros coordinadores de emergencia, porque yo el mismo viernes llamé a Florida y le digo, ¿alguien se comunicó? Todavía no. Entonces, digo, y más allá del gobierno, porque yo se lo digo, esto no es un tema de un gobierno o del otro. Yo creo que hay coordinaciones que hay que hacerlas, de manera urgente, porque cuando me tocó trabajar en el proyecto de ley, tuve acceso a muchos familiares que sufrieron lo que se sufrió en estos últimos días, y las dificultades que sufrieron los familiares son las que están establecidas en la ley. Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Se perdía un niño o niña o adolescente, iban a la seccional, el de la seccional tomaba la denuncia y decía, vamos a esperar 24 o 48 horas. Capaz que se fue con un amigo, se fue por ahí. Esa especulación es letal, y en el peor momento. Exacto. En el momento más crítico para lo peor reaccionar. Es que sigue
tiempo. Y más teniendo en cuenta que hay que ser sincero, tenemos una frontera seca que es un colador. Entonces digo, en 3-4 horas vos estás en cualquier parte afuera del país, ¿no? Te hago ¿Cómo? una consulta, Sí, perdón. dale. Te hago una consulta. Yo escuché en estos días, porque en estos días se ha hablado mucho de este tema, escuché que la alerta llega a las zonas aledañas. ¿Es a las zonas aledañas o a todo el país? Porque en realidad Uruguay es tan pequeño que atravesar el país de un lado a otro te lleva 6-7 horas como mucho y te pueden sacar un niño por la frontera seca como si nada, por un campo te lo sacan. Son diferentes medidas. ¿Qué pasa? Eso que se va ampliando es una práctica que tiene Google, donde el Ministerio de Interior sube una persona que se encuentra perdida y mismo Google va emitiendo la alerta alrededor de donde se perdió, y a medida que avanza el tiempo, esa alerta se va expandiendo en el tiempo. Pero por ejemplo, con el convenio con las compañías de teléfono, recibimos un mensaje para el 1 de mayo o recibimos un mensaje para cualquier cosa. No podemos recibir un mensaje. A mí me ha pasado de estar en el exterior y recibir un mensaje con la imagen de una persona que estaba desaparecida, con la alerta Amber. Hay muchos países en los que funciona y funciona muy bien, indicándote que en la zona había desaparecido tal persona, te mostraba la imagen, de qué manera iba y demás. Pero además tenés una manera tan fácil de multiplicar la información, porque Brutal. si a vos te llega, como dice de tu telefónica, de la cualquiera que sea, persona perdida, ya vos lo replicás a través de lo que puedan ser tus redes sociales. Exacto. Es decir, vos multiplicás ahí en el un canal momento de un difusión montón de brutal. posibilidades para que mucha gente se entere que hay una persona que o fue secuestrada o está perdida o no aparece. Sí, porque además me da la sensación que además este caso tuvo particularidades, o sea, desde el momento que el papá se llevó a los niños, sabíamos que estaban en riesgo porque se lo dijo a la madre. O sea que desde el momento cero había digamos, una opción real para disparar la alerta con todas sus ventajas, ¿no? Porque en definitiva era el momento para hacerlo. Teníamos todos para saber que esos niños estaban en peligro y que necesitábamos de toda la población ayudando. Totalmente, y más allá de que hay que ver los minutos, cómo fue que se movió, que a veces son casos muy complejos, evidentemente acá el tiempo es oro y en una situación de esta, bueno, tiene que haber un protocolo que sea rápido, pero para eso hay que tener un departamento de ausentes más potenciado, con Que lo mayor hubo, personal. ¿no? Yo recuerdo cuando... tuvo Robert Parrado, hizo un gran trabajo. Un gran trabajo el de Lo explicó Robert. acá. Sí, más de una vez él ha hecho hincapié. ¿Qué pasó con ese departamento? Y bueno, yo creo que... ¿Se desmanteló? No, yo creo que lo que pasa es que la policía a veces está sobrepasada de cosas y el mismo que está trabajando en ese caso está trabajando en otros 10 casos. Entonces, evidentemente, no permite que la persona se vaya especializando en el tema. ¿Por qué Robert conoce de cada uno? Porque estuvo en un montón de casos muy complejos que le dio la experiencia necesaria para saber cómo había que actuar. Y eso creo que es lo que la policía en el mundo funciona así. Se van especificando en un tipo de delito y en eso es lo que... Lo consulto, diputado. Sí. ¿Por qué cree que nos pasa permanentemente esto? Que se instrumenta una buena ley, por mayoría se aprueba y después no se instrumenta. ¿Sabe a cuánto les he preguntado ya? Y se lo pregunto a usted también, distintos legisladores. ¿Por qué la ley del 3% de trabajadores para personas con discapacidad no se aplica? En ningún ministerio. Una sola... 4%. El 4 y el 3 según... Bueno. Son varios. No se aplica nada. Para algunos colectivos de discapacidad es el 4%. Tampoco. Para personas Bueno, afrodescendientes también es el 4%. Creo que es una sola intendencia que lo aplica, ningún ministerio, ninguno. Y le hablo de este gobierno, del anterior y del anterior. Está instrumentado. Y si le cuento algunas explicaciones que me han dado, algunas son cómicas, pero bueno, le pregunto a usted, que ahora está en ese cargo, ¿por qué, por ejemplo, eso que es tan sencillo, no es tan rápido, no se aplica? ¿Por qué no se aplica? Y siempre hay excusa, siempre hay excusa, y siempre es para ayudar a los más humildes. Yo creo que el Parlamento a veces no tiene, vamos a decir, el peso que debería tener en algunas circunstancias, más que nada en leyes, como tú mencionabas, que son muy importantes, y a veces tendría que haber por lo menos un control para que el gobierno de turno por lo menos lleve a cabo algunas leyes. Yo tengo propiamente otras leyes que se fueron implementando, que también ojalá este gobierno la ejecute a la brevedad. Yo puse en un presupuesto nacional la incorporación de financiado con las multas de tránsito, que ahora con un porcentaje de las multas de tránsito, algo que ahora está mucho en discusión, que se financie la posibilidad de tener un helicóptero médico. O me dirás, ¿y te parece para Uruguay si yo quiero una persona en Bichadero? O en enero, cuando se tranca la interbalnearia y vos tenés que trasladar a una persona de manera urgente,
y es algo que se paga con las multas de tránsito. Realmente creo que es una ley, quedó aprobada. ¿En qué año se aprobó eso? Creo que fue la última rendición de cuentas. Una ley que la presenté yo, quedó aprobada y ahora estaban en los procesos que se llamaban a licitación, esto y lo otro. Y el tiempo pasa, y ojalá que no pase como pasó en este tipo de circunstancias, que se dé que una persona no pueda llegar por falta de tiempo, porque a veces son esas pequeñas cosas que tendríamos que copiar a los vecinos, porque a veces criticamos a Argentina, criticamos a Brasil, pero Argentina y Brasil en este tipo de cosas están años adelante, ¿no? Bien, cambiemos de tema porque el tiempo es tirano, es una frase que nunca escuché. No, mensaje ya de Estados Unidos dice, la alerta Amber de acá, en Florida, salen los teléfonos y en las vallas electrónicas el color y la chapa del auto en el cual se secuestró al menor. Exactamente, y es así, y Estados Unidos ya avanzó un poco más allá, ya que mencionaste que fue por la alerta silver, alerta gris, una persona con demencia senil o con Alzheimer, que sale a la ruta, que a veces salen, vamos a decir, sin pensar, salen contramano en una autopista o algo, se avisa a los peajes, se ponen los letreros, entonces la policía, lo que es la caminera, detiene a ese vehículo ya sabiendo que está con un trastorno. Entonces, digo, y en su momento pensé en presentarlo, pero realmente a ¿Vos veces... tomaste el ejemplo de Estados Unidos? Exactamente, por eso se llama Amber, porque es Amber Asherman, una niña que desapareció en Dallas, Texas, y que apareció fallecida. En función de eso se empezó a implementar y ahora se esparció por más de 20 países. Te cambio de tema, Álvaro. En ley de presupuesto, la presentó Integrás, la Comisión de Hacienda, la presentó el gobierno la semana pasada sobre el fin de semana pasado. 700 artículos, muy voluminosa. Odone habla de una ley audaz y ambiciosa. También contiene aumentos de impuestos, o lo que el gobierno llama readecuación de impuestos. ¿Cuál es tu primera lectura? Mi primera lectura, se lo dije en la comparecencia al ministro. Primero, que rescato la honestidad intelectual que tiene el ministro de Economía de reconocer en la comisión que va a haber mayor presión fiscal y que va a haber aumento de impuestos. ¿Y por qué le reconozco? Porque él fue la única persona que en campaña electoral dijo va a haber aumento de impuestos. El resto lo negó todito. Y hoy en el presupuesto nacional va a haber cerca de 1.200 millones de dólares que va a estar recaudando el gobierno, ya sea por creación de nuevos impuestos o por otro concepto que me preocupa aún más, que le llaman eficiencia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir la DGI a la casa de los diferentes empresarios de todo el país para recaudar más. Le pregunté al ministro también si había un informe de aumento de evasión, con lo cual no tengo respuesta hasta el día de hoy, pero realmente me preocupa porque vamos a ver un papel de la DGI como lo vimos años pasados, que realmente creo que no es bueno, ni tampoco colabora para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Y más allá de eso, bueno, la creación del impuesto mínimo global, que ahí puede haber diferentes opiniones, y más allá de la recaudación en sí, yo tengo ciertas... Primero va a mandar sustitutivos porque como está redactado creo que todavía le falta pulir al tema. Tengo mis ciertas dudas en el efecto que puede traer con algunos personas que se radican en Uruguay, y después el típico impuesto TEMU, que entiendo y comparto que muchas veces para los pequeños comerciantes puede ser algo que dificulta, pero la forma de solucionarle es ponerle IVA. O sea, vos vas a ir a comprar, te va a costar un 22% más caro. Y a su vez, no solucionar el problema, porque todos sabemos que vos le agregás un 22% a los productos de Temu y siguen siendo ínfimamente mucho menor los precios. ¿Y qué es lo único que termina pasando? El Estado va a recaudar 40 millones de dólares. Entonces, no le veo una solución. Si el espíritu fue buscar una solución, ¿ves un no espíritu, un afán recaudatorio? Sin duda que el reconocido por el propio ministro que hay una presión fiscal mayor y donde se van a estar recaudando casi 1,5 puntos del PBI. Es cierto, paradoja, ¿no? Ya voy. Sí. Es cierto, de todos modos, he escuchado a diputados oficialistas decir no se le está poniendo impuestos a la clase media, a doña María y don José. ¿Y quién es el que compra en Temu?
¿No es la clase media? Podría ser. No, decía qué paradoja. El gobierno pretende en un año recaudar 1.200 millones de dólares. Y ahora nos enteramos que hay 2 uruguayos que tienen un capital que supera los 1.200 millones de dólares. Y a esos uruguayos que tienen un capital de más de 1.200 millones de dólares le quieren poner en la tributación un 1% y hay un escándalo por eso. Pero, qué paradoja, pero el ¿no? impuesto a Pero los, digo el que- impuesto a los grandes capitales no lo mandaron. no está en el Hablo de las presupuesto. paradojas de la vida. 2 uruguayos, 2 compatriotas tienen ellos una fortuna superior a todo lo que va a recaudar el gobierno bien. con los nuevos impuestos. Pero no A está en mí- el pero eso presupuesto. Yo lo está en el planteo como una presupuesto. paradoja para reflexionar No, está bien. las A mí cosas igual no que me pasan y preocupa. ese escándalo que hay, porque le quieren poner un impuesto a los que tienen dinero fuera del país para que tributen igual que los que tienen dentro del país, y hay gente que tiene esa fortuna. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, ¿Qué pasan estas yo cosas? creo que- Esa es la pregunta. Ah. ¿Cuándo vamos a reaccionar como sociedad? La pregunta está unida con lo que hablamos en el comienzo. ¿Hasta cuándo algunas cosas que pasan, bueno, la diluimos? No, No, vamos bueno, a pero como meterle. estamos, está bien, Alberto, pero como estamos hablando del presupuesto, Por eso hablo del presupuesto. el gobierno no lo puso en el presupuesto, eso que decir, el 1% de lo más rico es una idea que quedó Que quedó en la nada. Una idea del pitch Quedó naufragando. y, Bueno, y de algún naufragó. legislador, y de algún legislador, ahí está, de algún legislador que lo ha dicho las propias autoridades. No, no, el gobierno propio nacional, partido no la de llevaron. gobierno no se lo llevó, el Exacto. Ejecutivo no se lo llevó. Por Que eso- quedó en la nada hasta ahora. Obvio. A su vez el impuesto que están mencionando, vamos a esperar a ver cuáles son las reformas que manda el ministro Doni. Como está planteado, creo que puede ser preocupante. Más que nada no lo estoy viendo por el lado recaudatorio a ese impuesto, lo estoy viendo por lo que puede generar de huida de capitales para futuro, que es lo que más me preocupa en ese caso en particular, a mi entender. Hoy va la UTEC a la comisión. ¿Qué me puedes decir? Porque tú le propusiste al presidente Yamandu Orsi, tengo entendido, que el predio adquirido por el Instituto Nacional de Colonización en Florida, en tus pagos, donde fuiste electo, se transforme en un polo educativo y productivo. ¿Qué me puedes contar? Primero que nada, destaco el papel de la UTEC a nivel nacional y eso que no fue una creación Iniciativa de José Mujica. Iniciativa de José Mujica, y esas cosas hay que reconocerlas. Yo creo que es una muy buena idea, que es necesaria que se desarrolle en el resto del país, que en lo que presenta tiene la idea, pero el presupuesto que se les asigna es ínfimamente menor a lo que ellos necesitan. En lo personal vamos a presentar, ya tenemos un artículo redactado para que se pueda desarrollar en Florida lo que tiene que ver con lo vinculado al agro, lo que tiene que ver con manejo de pivot, manejo de maquinaria agrícola, manejo de feedlot. Y evidentemente va a ser un tema de discusión porque, como sabrán, debo ser el único legislador que no emitió opinión del negocio de fondo porque entendí que ya se había concretado. Lo que hice fue acercarle... Estás hablando del predio de María Dolores. Exacto, Claro. acercarle una propuesta al presidente Orsi para que eso se transforme en un polo no solo en lo que tiene que ver con lo productivo, sino también en lo que tiene que ver con la educación y diferentes convenios con el intendente de Florida para que esos jóvenes también puedan tener por lo menos una práctica remunerada en diferentes temas del agro. Hay un problema de demanda en las empresas agrícolas que no consiguen personal capacitado para manejar maquinaria de última tecnología. En lo que tiene que ver con el manejo de dron, yo creo que hay algo muy interesante también para hacer, y es una estancia de 4.000 hectáreas que se encuentra en un punto estratégico con realmente mucha capacidad de desarrollo, que queremos que, ya que se concretó el negocio, se transforme en lo que entendemos que puede ser bueno, Por lo no que solo entiendo, para podría Florida, ser para el mixto, país. podría ser colonos y también este proyecto. Sí. Lo uno no va contra lo otro. Sí, si bien yo Podría, tengo mis dudas complementarse. acerca de 16 colonos, porque creo que capaz que no... Pero capaz que son 6 colonos y la escuela, Capaz que por no es decir lo algo. ideal, pero capaz que ahí O capaz que se parte puede de los instalar la estudiantes UTEC. pueden ser colonos. Por lo que entiendo es un proyecto abierto. Totalmente, a su vez tiene la posibilidad de un encierro, que se puede hacer un convenio con el frigorífico local, que se está cerrando un negocio y ingresa un nuevos capitales a Florida, y también le va
va a venir bien. Hay muchas posibilidades porque es una estancia a su vez que estaba para encierro de ganado de exportación, digo, hay muchas cosas interesantes para desarrollar y para hacer. Vamos a estar presentando iniciativa propia, esperemos que, sé que dentro del partido obviamente voy a tener algunas voces que no van a acompañar, pero otras sí, seguramente. Dice Sebastián da Silva que no está muy contento. No, creo que no está muy contento. Te va a acompañar el intendente. El intendente de Florida, sí, me va a estar acompañando. Seguro. Y bueno, y como no le tengo miedo a las batallas, ya he dado alguna, vamos a seguirla dando. ¿Y el propio gobierno qué te ha dicho? Bueno, se lo hice llegar, lo vieron con buenos ojos. Mira. Las autoridades de la UTEC también han estado reunidas con el intendente y bueno, voy a intentar sacar recursos de algunos lugares que ya estoy buscando para que se pueda desarrollar ahí, porque te repito, la UTEC creo que tiene que llegar a más departamentos porque da un salto de calidad y hay muchos jóvenes que hoy no se ven en la profesión, vamos a decir, básica, la mía como contador, el otro como abogado. No, hoy hay que darle otras posibilidades, otra oferta educativa que la UTEC la está brindando y es por eso que también queremos que desembarque. Planteado así como estás planteando, parece un gol de media cancha. No, la UTEC tiene ventajas fantásticas, sobre todo el hecho de que se inserta en la zona y capacita para lo que la zona necesita. Entonces eso también te ayuda a que no se desarraigue la gente, a que las poblaciones puedan quedar con formación, con calidad y con calidad de empleo después, puedan quedarse en sus lugares de origen sin necesidad de tener que desarraigarse y venir a Montevideo para estudiar, ¿no? Gracias, Álvaro, te liberamos porque sabemos que tenés que llegar al Parlamento. Tranquilo que la UTEC ahora se trasladó un poquito porque está el Ministerio de Defensa que se estiró y viene medio candente la cosa, así que me voy para allá a agradecerle a ustedes y como siempre la orden, vamos a estar en contacto porque el presupuesto todavía queda 45 días. Vamos arriba, gracias. Álvaro Rodríguez Unter, como dice él, diputado del Partido Nacional por Florida. ¿Con qué nos vamos, Bambi? Y bueno, tenemos a los amigos de Macromercado.